Está con nosotros, le agradecemos mucho el contacto, es un analista de estos temas. ¿Qué vemos en el día siguiente, doctor? Gracias por su visita. Bien, gracias por el contacto. Bueno, en realidad la información que me llegó hace apenas unos minutos es que habría este fin de semana nuevamente una reunión entre Estados Unidos e Irán, lo cual era previsible, porque no iban a dejar simplemente sin tratar de conseguir algún tipo de acuerdo diplomático. En principio, la propuesta que hizo el presidente norteamericano Donald Trump al régimen teocrático de Irán es que se suspenda todo tipo de enriquecimiento de uranio por 20 años. Irán dijo que no estaba de acuerdo porque ellos podrían llegar a pensar en solamente 5 años. Esto aparentemente fue rechazado nuevamente por Trump, pero lo concreto es que las negociaciones entre bambalinas continúan. Habría lo más probable una reunión nuevamente y cada vez que hay un palo hay una zanahoria, y la zanahoria del régimen de la Casa Blanca con respecto a Irán es que le aliviaría sanciones comerciales y empezaría a pensar en el desbloqueo de fondos. Fondos que hay que saber que Irán tiene bloqueados fondos y activos en todo el mundo cercano entre una cifra de 100.000 a 120.000 millones de dólares. ¿La amenaza nuclear permanece para usted? En realidad, tengamos lo siguiente. Sí. En principio, el régimen de Irán incumplió el acuerdo que fue firmado en el año 2015, cuando en aquel momento era presidente Barack Obama. Ese acuerdo 5+1, 5 países del Consejo de Seguridad más Alemania, en la cual Irán se habría comprometido o se comprometió a enriquecimiento de uranio de acuerdo a un nivel determinado que no podría pasar más allá de un porcentaje que únicamente le posibilitaría para uso civil. Para no llegar al 60% de estas 400 toneladas, entendemos, absolutamente. ¿no? Sí. Y en realidad el propio director de la Organización Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, que tiene una opinión absolutamente objetiva. Candidato a dirigir las Naciones Unidas. General de Naciones Unidas, dijo que él no podría saber a qué cantidad de uranio habían enriquecido, en qué porcentaje, porque Irán incumplió, no permitía los controles. Lo concreto es que para tener un uso militar, el uranio tiene que estar enriquecido al 90%. El tema es que del 60 al 90 se alcance aproximadamente en un plazo no mayor a 2 semanas. Entonces la pregunta del millón es la siguiente: ¿para qué Irán insiste en ser una potencia nuclear? ¿Para qué? Habida cuenta de que es una reserva enorme de petróleo. Se lo pregunto a usted, ¿para qué? Porque esta es lo que es una bomba que late al compás del mundo. Evidentemente, en un sentido, con un régimen que somete a la población, que provocó una masacre de 30.000 o 40.000 personas hace un par de meses, que tiene a proxies como Hezbollah, como Hamas, como los hutíes, es decir, estamos frente a una bomba atómica en el contexto de un régimen atómico, en un punto. Absolutamente. Creo que es mi opinión personal, que está dirigida, básicamente voy a tomar los dichos del propio régimen teocrático, que comenzó en 1979, Ruhollah Khomeini fue el primer gran ayatollah, luego en el año 89 lo sucede Ali Khamenei. Pero ¿qué dijeron en estos 47 años? Dijeron muerte a Occidente. Muerte a Occidente. Bueno, esto hay que tomar nota. Al gran Satán, Estados Unidos, y muerte al pequeño Satán. Y esto lo siguieron sosteniendo. El gran Satán es Estados Unidos, el pequeño Satán es Israel. Absolutamente. Y en consecuencia, el hecho nuclear no es para uso civil, porque la energía enorme que tiene Irán en el sentido de las reservas enormes de petróleo, no haría falta que ellos tengan un uso civil. Perdón, ¿son 400 toneladas o 400 kilos de uranio? 440 kilos a 440 kilos, sí, porque antes dije toneladas, quiero corregir. Aproximadamente para 11 ojivas nucleares. 11 ojivas nucleares. Aproximadamente. ¿Borra una parte del planeta? En realidad, fijemos lo siguiente. Irán no tuvo ningún tipo de problema en mandar misiles, por ejemplo, a Qatar, que incluso fue socio en muchísimas oportunidades y también gran financiador de dinero con respecto a Irán. Tampoco tuvo problemas en bombardear a Emiratos Árabes Unidos, etc. ¿Qué quiere decir? Si el régimen teocrático de Irán incluso utilizó misiles balísticos para bombardear a países del Golfo Pérsico, islámicos sunitas, es verdad, pero en definitiva islámicos, la verdad, imaginémonos ese país en manos que tenga tecnología y ojivas nucleares. Estamos frente a un conflicto mundial porque, por otro lado, apareció China, a su vez
Rusia se comprometió a tener, digamos, el uranio, si es que Irán acepta eso. Correcto. ¿Estamos frente a un mundo que cruje por esto? Mira, el mundo está reformateándose o reseteándose. Nosotros somos testigos de un desorden mundial, llámalo, o también podemos llamarlo que se está reseteando hacia En un nuevo siglo, ¿no? Que comenzó hace pocos años. Absolutamente. Sí. En realidad, lo que yo la semana pasada, cuando todo parecía indicar que Pakistán no habría conseguido que Estados Unidos e Irán se reunieran, y lo dijo incluso oficialmente Pakistán, que no llegaron a un acuerdo. Pocas horas después, Irán dijo que habían llegado a un acuerdo. ¿Qué pasó en ese plazo de 6 a 8 horas que cambiaron absolutamente la situación? La llamada telefónica de China al régimen de Irán diciendo, señores, empiecen a flexibilizarse un poco. Ahora, ¿por qué China interviene? Porque China, en realidad... Le compra petróleo a Irán. No solamente, China hay que saber que necesita 16 millones de barriles de petróleo por día. Por eso. Pero solo produce 4, necesita importar 12. ¿Quién le proveía el petróleo a China, básicamente? Rusia, por supuesto, pero le proveía a Venezuela. Sabemos lo que pasó, el capítulo de Venezuela. Claro. No hay más petróleo para China, había Venezuela. Y la otra fuente de aprovisionamiento, ¿cuál era? Importante, Irán. 90% de la exportación de petróleo de Irán, que exporta 1.800.000 barriles de petróleo por día, iban para China. Entonces, ¿cuál es el gran perjudicado de la falta de combustible barato? Porque China le compraba con un descuento importante. Claro. A Irán, por las sanciones internacionales. Y a Venezuela, por supuesto, porque como Venezuela le debía una cifra, se estima, de 60.000 millones de dólares, China descontaba la deuda con petróleo también con un descuento adecuado. Ahora, yo pienso, esta guerra tiene varias facetas. Algunos dicen que es una guerra religiosa, otros dicen que es ideológica, pero está la ideología o la religión en el fondo de la cuestión. La guerra comercial o económica, el petróleo. La guerra, algunos dicen que también incluye el territorio. Se habla de la guerra informativa, pero lo cierto, concreto, es que hay una guerra naval y aérea. ¿La terrestre puede venir? Mirá, la invasión terrestre en los cánones tradicionales, todo pareciera indicar que esto no va a suceder, porque a lo sumo, primero que sería un error estratégico a nivel militar, que se sabe, con una cantidad de bajas enormes, pero aparte, en definitiva, Irán tiene 2 talones de Aquiles, absolutamente. Uno, la isla de Karg, isla pequeña, 25 kilómetros a 30 kilómetros cuadrados, está a 25 millas de la parte continental, por donde sale el 92% del petróleo crudo, pero la isla de Karg no produce el petróleo. Ahí está simplemente las plantas para descargar el petróleo a los barcos. Correcto. El petróleo llega por un oleoducto. Si Estados Unidos quisiera, bombardea el gasoducto y eso en definitiva le corta absolutamente todo. Y la otra, el talón de Aquiles que tiene Irán, es un yacimiento de gas enorme que representa el 19% de las reservas mundiales de gas del mundo, que se denomina South Pars, que lo explota Irán y lo explota también Qatar. Esa zona de campo de gas, el gas está bajo un lecho marino, tiene 9.700 kilómetros cuadrados, 3.000 son de Irán y 6.700 los explota Qatar. Si llegaran a bombardear las plataformas petroleras, lo dejarían también a Irán sin gas. ¿Por qué no lo hace? Porque Estados Unidos está pensando en una solución que el régimen no va a cambiar, no en estos momentos, pero algún tipo de dirigencia que permita que el día de mañana Irán pueda tener su subsistencia económica. Doctor, muchas gracias por su visita. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos de nuevo con Diego De Luca.